Hoy leemos la historia de Alex, un hombre rico que ha decidido dejarlo todo. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué ha descubierto en su nueva vida? Vamos a descubrirlo juntos. Alex era un hombre muy rico, pero un día decidió vivir como una persona sin hogar. Al principio, se sentía confundido y un poco asustado. Había vivido muchos años rodeado de lujos, pero se dio cuenta de que la gente se acercaba a él solo por su dinero. Se sentía solo, aunque había muchas personas a su alrededor. Por ese motivo, decidió cambiar de vida y vivir de forma sencilla. Al principio, Alex pensaba que había cometido un error. Pasaba las noches en los parques y en las calles, sintiéndose perdido y vulnerable. A veces se despertaba por la noche pensando que quizás nunca encontraría un nuevo camino. Pero poco a poco descubrió algo que nunca había visto antes: la bondad de las personas. Encontraba comida y un sitio donde dormir, gracias a algunas asociaciones que ayudaban a las personas sin hogar. La gente compartía con él sonrisas sinceras y, aunque no tenía nada material, Alex se sentía rico de otro tipo de riqueza: la bondad de los demás. Un día, su familia, preocupada por su desaparición, puso un anuncio en el periódico ofreciendo una recompensa a quien pudiera decir dónde se encontraba. Algunas personas, al ver el anuncio, pensaron en aprovecharse de la situación. Pero Alex notó que la gente de su alrededor le trataba de forma diferente. No entendía por qué. Cuando leyó el anuncio, comprendió por fin la razón por la que le miraban así. Alex decidió hablar con las personas que querían aprovecharse de él. Les explicó por qué había elegido vivir así. He elegido esta vida porque he entendido que la verdadera riqueza no está en el dinero. He vivido muchos años rodeado de lujos, pero me sentía solo y vacío. Ahora he visto que las personas más sencillas, las que no tienen nada que dar, son las más generosas. Me dan su tiempo, su comida y su compañía. Ahora que no tengo nada, me siento más rico que nunca, porque tengo algo que el dinero no puede comprar: mi libertad y las verdaderas relaciones humanas. Las palabras de Alex tocaron a todos. Las personas que al principio querían aprovecharse de él se dieron cuenta de que su mensaje era verdad. Aunque ya habían avisado a su familia, decidieron ayudarle. No le pidieron nada, sino que eligieron ayudarle a seguir viviendo como deseaba, libre de cualquier cosa material. ¿Dónde pasaba las noches Alex al principio?
¿Qué ofrecía la familia de Alex en el anuncio del periódico? ¿Qué descubrió Alex durante su nueva vida? Alex era un hombre muy rico, pero un día decidió vivir como una persona sin hogar. Al principio, se sentía confundido y un poco asustado. Había vivido muchos años rodeado de lujos, pero se dio cuenta de que la gente se acercaba a él solo por su dinero. Se sentía solo, aunque había muchas personas a su alrededor. Por ese motivo, decidió cambiar de vida y vivir de forma sencilla. Al principio, Alex pensaba que había cometido un error. Pasaba las noches en los parques y en las calles, sintiéndose perdido y vulnerable. A veces se despertaba por la noche pensando que quizás nunca encontraría un nuevo camino. Pero poco a poco descubrió algo que nunca había visto antes: la bondad de las personas. Encontraba comida y un sitio donde dormir, gracias a algunas asociaciones que ayudaban a las personas sin hogar. La gente compartía con él sonrisas sinceras y, aunque no tenía nada material, Alex se sentía rico de otro tipo de riqueza: la bondad de los demás. Un día, su familia, preocupada por su desaparición, puso un anuncio en el periódico ofreciendo una recompensa a quien pudiera decir dónde se encontraba. Algunas personas, al ver el anuncio, pensaron en aprovecharse de la situación. Pero Alex notó que la gente de su alrededor le trataba de forma diferente. No entendía por qué. Cuando leyó el anuncio, comprendió por fin la razón por la que le miraban así. Alex decidió hablar con las personas que querían aprovecharse de él. Les explicó por qué había elegido vivir así. He elegido esta vida porque he entendido que la verdadera riqueza no está en el dinero. He vivido muchos años rodeado de lujos, pero me sentía solo y vacío. Ahora he visto que las personas más sencillas, las que no tienen nada que dar, son las más generosas. Me dan su tiempo, su comida y su compañía. Ahora que no tengo nada, me siento más rico que nunca, porque tengo algo que el dinero no puede comprar: mi libertad y las verdaderas relaciones humanas. Las palabras de Alex tocaron a todos. Las personas que al principio querían aprovecharse de él se dieron cuenta de que su mensaje era verdad. Aunque ya habían avisado a su familia, decidieron ayudarle. No le pidieron nada, sino que eligieron ayudarle a seguir viviendo como deseaba.
libre de cualquier cosa material. Alex era un hombre muy rico, pero un día decidió vivir como una persona sin hogar. Al principio, se sentía confundido y un poco asustado. Había vivido muchos años rodeado de lujos, pero se dio cuenta de que la gente se acercaba a él solo por su dinero. Se sentía solo, aunque había muchas personas a su alrededor. Por ese motivo, decidió cambiar de vida y vivir de forma sencilla. Al principio, Alex pensaba que había cometido un error. Pasaba las noches en los parques y en las calles, sintiéndose perdido y vulnerable. A veces se despertaba por la noche pensando que quizás nunca encontraría un nuevo camino. Pero poco a poco descubrió algo que nunca había visto antes: la bondad de las personas. Encontraba comida y un sitio donde dormir, gracias a algunas asociaciones que ayudaban a las personas sin hogar. La gente compartía con él sonrisas sinceras y, aunque no tenía nada material, Alex se sentía rico de otro tipo de riqueza: la bondad de los demás. Un día, su familia, preocupada por su desaparición, puso un anuncio en el periódico ofreciendo una recompensa a quien pudiera decir dónde se encontraba. Algunas personas, al ver el anuncio, pensaron en aprovecharse de la situación. Pero Alex notó que la gente de su alrededor le trataba de forma diferente. No entendía por qué. Cuando leyó el anuncio, comprendió por fin la razón por la que le miraban así. Alex decidió hablar con las personas que querían aprovecharse de él. Les explicó por qué había elegido vivir así. He elegido esta vida porque he entendido que la verdadera riqueza no está en el dinero. He vivido muchos años rodeado de lujos, pero me sentía solo y vacío. Ahora he visto que las personas más sencillas, las que no tienen nada que dar, son las más generosas. Me dan su tiempo, su comida y su compañía. Ahora que no tengo nada, me siento más rico que nunca, porque tengo algo que el dinero no puede comprar: mi libertad y las verdaderas relaciones humanas. Las palabras de Alex tocaron a todos. Las personas que al principio querían aprovecharse de él se dieron cuenta de que su mensaje era verdad. Aunque ya habían avisado a su familia, decidieron ayudarle. No le pidieron nada, sino que eligieron ayudarle a seguir viviendo como deseaba, libre de cualquier cosa material.